Esta semana se conoció el nuevo dato de inflación, el 2,7 para el mes de diciembre pasado y un 117,8% para el año completo 2024. Más allá, por supuesto, de lo que estos datos generan en materia de análisis macroeconómicos, hay efectos más concretos. Uno de ellos tiene que ver con el monotributo, qué puede pasar con las categorías, qué puede pasar con el trámite de recategorización en base a esta inflación que ya se ha conocido. Vamos a estar hablando de este tema con Elizabeth Piacentini, nuestra asesora tributarista que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Elizabeth? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que hay que saber con respecto a este tema para los monotributistas? ¿Quiénes deben recategorizarse y sobre todo cómo quedan estas escalas en base a este dato de inflación? Sí, tenemos casi 3 millones de monotributistas en el país que tendrían que recategorizarse. Aquellos que van a quedar en la misma escala, por ejemplo, estaban en la A y quedan en la A, simplemente entran al sistema, revisan y no tienen que recategorizarse. Pero la mayoría va a tener que recategorizarse, quizás subís una cuota o bajás otra. Es la primera vez que vivimos un monotributo que se actualizan las escalas por el índice de inflación. Porque anteriormente se actualizaban por otro índice, que era el movilidad jubilatoria, que no tenía mucho que ver con la parte de comercio, de ventas, por lo tanto las tablas habían quedado muy devaluadas. El año pasado hubo un refuerzo muy importante, las tablas se subieron casi un 300%, por lo tanto ahora tenemos los límites que de la tabla de julio del año pasado ahora aumentaron un 21% justamente con la inflación del mes de diciembre, 21,13 exactamente. Entonces, cada uno tiene que evaluar. Si en el último semestre mis ventas, yo las aumenté mucho más que el 21%, seguramente voy a subir de categoría. Claro. Es algo que tengo que revisarlo, que no tengo eso que dejar pasar. Haciendo la comparación, las ventas del segundo semestre de 2024 contra el mismo periodo de 2023 o contra el primer semestre. Claro, el sistema de recategorización en realidad te toma todas las ventas del año 2024, sí, de enero a diciembre del 2024, todas esas ventas las vas a comparar con los nuevos límites de facturación. Bien. Por ejemplo, si facturaste durante todo ese año hasta 7.813.000, que sería la categoría A, ahí te quedás en la categoría A. Y si no, vas subiendo. La última categoría, un monotributista puede ser monotributista hasta facturar casi 82 millones de pesos anuales. Fíjate que estamos hablando de una facturación interesante. Esto no sucedía antes. Por lo tanto, es una categoría la más alta, es la categoría K. Hay 12 categorías diferentes y esos van a pagar una cuota más alta, por supuesto. Bien, claramente. Pero pueden elegir quedarse en monotributo. Bien, entonces los únicos que no cambian de categoría son los que facturan hasta el tope más bajo, que es, me decías, de 8 millones de pesos en el año. 7.800.000. 7.800.000, es decir, si yo facturé hasta 7.800.000 en 2024, solamente en ese caso no voy a tener que hacer ningún trámite. Todos los demás sí van a tener que hacerlo. Sigo en la categoría A. También puede ser que algún otro que estaba en una categoría H y facturó más o menos lo mismo, siga quedando en la categoría H. Pero sí a todos se les va a aumentar el monto a pagar de cuota. Porque a partir de febrero también las cuotas aumentan un 21,13% con inflación. Así está que claro. si estaba pagando la categoría baja de 26.000, en febrero pagaré 32.000. Bien. Así que hay que hacer los presupuestos. Ok, entonces quiere decir que aunque no te muevas de categoría, más vas a tener que pagar. De eso no se va a salvar nadie. ¿Qué pasa? Ahí está. Entonces digo, ¿qué pasa también con el tema del trámite? Digamos, ¿cómo se hace este trámite? ¿Lo puede hacer el monotributista solo? ¿Va a necesitar la mano de un contador sí o sí? El trámite es bastante amigable porque cuando entramos con el quit clave a ARCA, al sector monotributo, enseguida va a aparecer la palabra recategorización que va a estar habilitada. Pero dato importante, hoy todavía no está habilitada la recategorización. Venimos como con delay porque hasta que llegó el índice, tienen que subir las tablas, así que nos quedan ahí menos de 20 días para recategorizarnos. Vence el 5 de febrero la recategorización. Entonces,
se entra con Quity Clave. Lo primero que Arca nos muestra muchos datos, porque sabemos que Arca sabe muchísimo de nosotros. Por lo tanto, lo primero que nos muestra Arca es todo lo que vendimos. Lo miramos y ahí ya no tenemos nuestra lista o nuestro Excel preparado, pero lo comparamos con lo que tiene Arca, seguramente Arca no se equivoca, entonces ahí ya nos va a sugerir en qué categoría vamos a estar. Pero dos datos importantes. También Arca me va a mostrar, como para que yo esté alerta, cuánto compré en el año 2024. Si soy un comercio, cuánta mercadería compré y cuánto gasté de tarjeta de crédito. Bien. Con eso, ¿qué me quiere decir Arca? Bueno, cuidado, porque quizás vendiste poco, pero compraste mucho. Fíjate qué categoría te vas a ubicar. Bien, está claro. Eso inclusive también, digo, al margen de los comercios, me imagino para, no sé, profesionales independientes, por ejemplo, también estará allí el tema de cuánto se compró, ¿no? Cuánto se gastó más allá de la facturación. Exacto. A todos nos muestra cuáles fueron los consumos que hicimos en el año, aquellos consumos que salen con factura electrónica y nuestro nombre. Y si somos comercio, tenemos que tildar que tenemos comercio y ahí hay que presentar más datos más. ¿Cuánto gasté de energía eléctrica en el año y en kilowatts? ¿Y cuánto pagué de alquileres? Si soy profesional, no marco eso, todos esos datos los paso por adelante y continúo con la recategorización. Bien, bien. Con lo cual, confiamos en tu palabra, Elizabeth, que el trámite es lo suficientemente amigable para que alguien pueda hacerlo sin ayuda de un contador. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? ¿Qué pasa con este aumento de la inflación, este dato de la inflación final de 2024 y el impuesto a las ganancias? Bueno, también estrenamos un mínimo no imponible de las retenciones de impuestos a las ganancias que se va actualizando por inflación. Esto lo digo porque a nosotros los tributaristas esto de tener certeza y índices claros nos facilita un poco el trabajo. Ya sabemos que en enero estos mínimos se actualizan por inflación y en julio nuevamente. Antes era como que no sabíamos cómo se iban a actualizar. Por lo tanto, los que cobran sueldos van a tener el mínimo no imponible un poco más alto. Si tuvieron aumentos, quizás no les retienen. Ese mínimo no imponible en general va a estar para los solteros en aproximadamente 2.200.000 pesos y para los casados con 2 hijos aproximadamente en 3 millones de pesos. Bien. Pero aquí también quienes tengan, perdón, ese salario bruto, Bruto, okay. Exacto, bruto. Y recordemos que ya desde el año pasado de la modificación también estamos estrenando un sueldo que todo paga. Si hacemos horas extras paga, si somos médicos y tenemos guardias paga, si somos policía y tenemos una adicional paga, nada quedó exento. Ahora todos pagan por todo lo que cobran en su recibo. Así que eso tenerlo en cuenta, porque antes no era así. Bien. Y sí, un dato no menor es que avisémosle a nuestro empleador a través de un formulario qué tenemos para deducir. Hay muchas cosas que podemos deducir. Entonces no nos perdamos eso, porque cuanto más deducimos, menos nos retienen. Bien, rápidamente, ¿qué es lo que se puede deducir? ¿Qué podría el empleado en relación de dependencia avisarle a su empresa? Si tenés hijos, en edad escolar, si pagás los gastos de los colegios de los hijos, los útiles de los hijos, las clases particulares de los hijos, si hago home office y me compré una computadora, la puedo deducir. Mis gastos de internet de mi casa, si hago home office, seguros de vida pagados, honorarios médicos, lo que me cobra en la tarjeta de crédito de percepción de ganancias, algunos aportes a sociedad de garantía recíproca que hago, así que intereses de créditos hipotecarios, hay como 15 ítems a deducir, es interesante. Bien, bien, por supuesto, además es clave para pagar menos. Con estos cambios, ¿crees que, digamos, hay más gente que va a tener que pagar el impuesto a las ganancias? ¿Va a haber, digamos, una cantidad superior de asalariados que ingresan al impuesto a las ganancias o va a ser más o menos lo mismo? Va a ser más o menos lo mismo porque las paritarias gremiales no aumentaron tanto los sueldos. Entonces no aumentaron más arriba de la inflación. El mínimo aumentó como la inflación, las paritarias están ahí, así que va a estar como empatado. Bien, pero esto igual afecta a, no sé, digo, el asalariado que paga ganancias, creo que va a ser algo así como son 2 millones de personas, o sea, es una cantidad muy importante. Una cantidad muy importante, y el año pasado se agregaron muchos más que no estaban
incorporados, se agregaron muchos más, así que sí, es un impuesto coparticipable, pero tengamos en cuenta que cuando estás cerca a los mínimos disponibles, te van a retener, pero te retienen con una tasa de un 5%, es bajito lo que te retienen. Claro. Si más sueldos, la tasa es progresiva, lo que llamamos los tributaristas progresivos, tenés más sueldos, se te aplica una tasa más alta que puede llegar hasta un 30%, pero para los sueldos menores la tasa es el 5, el 9. Está claro, está claro. Con lo cual allí, pero sobre todo me quedo con ese punto, con lo de asesorarse bien para ver qué deducciones se pueden hacer. Un listado importante de gastos que por supuesto van a ayudar a que se paguen menos impuestos. Elizabeth, muchísimas gracias.